mintiendo. Ahí está la mentira. Os persigan, os vituperen y digan contra vosotros toda clase de mal, mintiendo. Jesús dijo estas palabras. Y también en una ocasión exprofesa de su vida en relación a la gente que escuchaba la palabra y los religiosos de su tiempo particularmente, él dice: vosotros sois mentirosos y por lo tanto sois hijos de vuestro padre el diablo, que es mentiroso, y cuando habla mentira de suyo habla, porque él es mentiroso desde el principio. Y el salmista, hermanos, ubica su ansiedad, su abatimiento en varias cosas, pero uno de ellos es muy concreto: aparta de mí el camino de la mentira. Fíjense el Salmo 1, cómo la palabra, hermanos, por eso un principio de interpretación dice que la palabra de Dios se interpreta con la misma palabra, porque el Salmo 1 empieza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de ¿qué? En consejo de malos, en camino de pecadores. Entonces el conjunto de los rebeldes establecen un camino con ciertas distintivas, y ese camino estructurado con ciertas distintivas, parte de esas distintivas es la mentira, y en ese camino posiblemente el salmista lo habían metido, y por eso, como parte de su solución o la medicina para el estado espiritual anímico en el que estaba, él dice: aparta de mí el camino de la mentira. A lo mejor en tu vida mentirán, hermano. A lo mejor en tu vida, hermana, mentirán en tu contra, como si fuera real, y lo cuentan como si lo vieron, como si lo viste. Miren, un exabrupto un poco personal. Yo fui, después de que terminé la licenciatura en teología en 1979, mi presbiterio, que es el presbiterio al cual pertenezco ahora, inclusive, me designó para apoyar a los hermanos de la iglesia en Santa Cruz, el Viejo, Estado de México. Y esta iglesia tenía dos congregaciones, una en Ayalita. Los que conocen a la hermana Griselda, los hermanos de allá de Monte Sinaí son originarios de allá, en el Ocotal, por ejemplo. Yo iba del Distrito Federal a Zitácuaro, y de allí salía un autobús que en el lenguaje de aquellos tiempos le decían la verde, porque así era su color. Y una ocasión, los que conocen Rancho Viejo, hermanos, ustedes saben que en la parte de arriba del rancho pasa un canal que sale cerca de Zitácuaro, y veo que mi padre se sube al autobús, y como que me dio cierta preocupación, y me dijo: hijo, bájate, después te llevamos, pero ahorita bájate. Y ya estando en la casa me dice, y le pregunto: ¿y por qué me has ido al autobús y decirme que me baje? Es que te van a matar. ¿Y dónde me van a matar? Pues en Santa Cruz el Viejo. ¿Y quién me va a matar? Y ya me dice, inclusive al otro día, más bien en ese mismo día: hijo, si quieres yo te acompaño, yo tengo pistola y yo lo voy a llevar oculto en mi chamarra o su gabán, porque hay una prenda de vestir allá, hermanos, que le llaman gabán. Y yo le dije: no, papá, no es necesario, yo no he hecho nada malo, ¿quién me va a querer matar? Y es que había llegado alguien en la familia y decir que a Virgilio lo van a matar. Gracias a Dios, hermanos, que fue una mentira, pero una mentira mete en problemas. Y por eso, como parte de la medicina que Dios le da, en este caso al salmista y a nosotros también, es que
a partir de la palabra de Dios, nosotros ubiquemos el origen del problema que causa nuestra depresión. En el caso del salmista dice: aparte de mí el camino de la mentira. Y allí empieza, hermanos, su restauración, cuando ubica el problema. Y entonces, hermanos, la medicina empieza cuando se ubica el origen de la depresión, del problema. Empieza la restauración, como dice, hermanos, en el versículo 25. Miren, acompáñenme a mí en este versículo 25. Porque después que dice: abatida hasta el polvo está mi alma, expresa una petición. ¿Cuál es, hermanos? Vivifícame según tu palabra. ¿Por qué? Porque yo estoy semi-muerto. Casi nosotros no usamos mucho el término vivifícame. El nuestro es revíveme. ¿A poco no hay inclusive comidas que decimos: esto levanta hasta los muertos? ¿Verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la depresión deja totalmente noqueado a la persona, casi como un zombi. ¿Por qué le da mucho sueño? ¿Por qué a cada rato quiere llorar? ¿Por qué se siente nada? ¿Por qué se siente nadie? Porque está deprimido. Pero empieza la restauración, hermanos, ubicando el problema y pidiéndole a Dios esa restauración. Vivifícame según tu palabra. Entonces, fíjense, hermanos, la palabra de Dios. Yo conocí, hermanos, un tío cuando yo era niño, no recuerdo qué edad, posiblemente la de Jimenita, la de Zair, un tío que se llamaba Eleazar Fernández. Enfermo, yo no sabía, yo simplemente sabía que era enfermo, pero muchas veces los niños no percibimos la dimensión de una cuestión. Enfermo. Y fíjense, hermanos, yo siempre lo vi a este tío con un Nuevo Testamento, y los que son adultos por ejemplo, de mi edad, un poquito más, un poquito menos, de un Nuevo Testamento rojo de aquellos tiempos de los años de la canica, hermanos. Yo fui niño en la década de los 60s, y yo veía a esa persona. Debo decirles, hermanos, que en esos tiempos yo todavía no sabía leer, pero yo veía que permanentemente tenía un Nuevo Testamento de color rojo, y yo sabía que era un Nuevo Testamento porque conocíamos el ejemplar de ese color, siempre leyendo la palabra. Y dice el salmista: vivifícame según tu palabra. Porque en primer lugar, él sabía que era mentira, pero la mentira no había quedado sin efecto, sino que a él lo había impactado y lo había abatido y lo había llenado de ansiedad. Y por eso, cuando empieza la restauración, es cuando él señala: es mentira. Por lo tanto, Señor, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Es la misma petición, hermanos, en el 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Miren, hay caminos, hermanos, de mentira. ¿Quién lo estructura, el camino de mentiras? Los que el salmista llama malos. Los que el salmista llama pecadores. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ese camino de mentiras es lo que también Jesús denominó el camino ancho.
Y para entrar al camino ancho, ¿cómo es la puerta? ¿Angosta o grandota? Grandota. Y cuando entramos allí, hermanos, pero el salmista recapacita y dice: vivifícame según tu palabra. Y en el 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Porque los mandamientos, analógicamente, comparativamente, también estructuran un camino distinto. Ustedes deben recordar, hermanos, que en la política, por ejemplo, este señor extrabarbón actualmente, porque lo secuestraron quizá cuántos meses, 7, el jefe Diego. Ustedes saben que en revistas como, por ejemplo, como Proceso, algunos otros periódicos en su momento señalaron que él construyó la carretera del amor. Obviamente es pudiente, y construyó la carretera del amor porque se enamoró de una muchacha jalisciense, y señalaba en las notas periodísticas desde dónde hasta dónde llegó la carretera que él mandó construir, porque estaba enamorado de esa muchacha. Ese es el camino. Y aquí está hablando: hazme entender el camino de tus mandamientos. Los mandamientos de Dios, entonces, estructuran un tipo de camino. Y el salmista dice: hazme entender el camino de tus mandamientos. Dice en el 26, hermanos, como parte de esta medicina, ubica el origen, que es la mentira. Pide la restauración bajo la expresión: vivifícame, que medite. Y luego en el 26, hermanos, leemos lo siguiente: te he manifestado mis caminos. La medicina, entonces, ubicar el origen, la mentira en el caso del salmista, pedir la restauración, dice el salmista: vivifícame, que medite en tus maravillas. Pero también en el 26, hermanos, dice: te he manifestado mis caminos. Declarar nuestro estilo de vida, ubicar el origen, pedir la restauración, declarar ante Dios nuestro estilo de vida. Te he manifestado, dice la palabra, dice el salmista: te he manifestado mis caminos. Entonces, hermanos, ¿cuáles caminos? Tú sabes que yo hago esto. Tú sabes que yo me dedico a esto. Tú sabes que en la hora fulana yo estaba. Tú sabes, esos son los caminos, hermanos. Los diferentes quehaceres del día, esos son mis caminos. Y dice el salmista: te he manifestado. Está declarándose lo que mucho ahora sabemos, hermanos, que no sucede, lo que le llaman la transparencia. Sé transparente. El gobierno, los políticos, de verbo, de palabras, hablan mucho sobre la transparencia. Alguien me comentaba por teléfono: es que porque yo estaba hablando con fulano, él, refiriéndose al esposo, se enojó, se puso como energúmeno. Y yo simplemente le dije: con el dinero y el amor, cuidado.